En esta noche, Padre, al abrir tu palabra, el anhelo de mi corazón es que tú puedas hablarnos, que tú puedas ministrarnos, Dios mío, porque en verdad, como decíamos, Señor, en el canto anterior, que Señor, te necesitamos y sabemos que una palabra tuya puede redundar para bien, puede transformar generaciones, puede traer rompimiento a nuestra vida, a nuestra economía. Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que esta es una palabra histórica para esta casa. Tú tienes una palabra en esta noche, una palabra profética para esta casa, Señor, una palabra que va a marcar. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, papá, que tú prepares, Señor, los corazones como tierra fértil para recibir tu palabra, Señor, y que esa palabra traiga rompimiento en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, y que provoque, Señor, que meditemos en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo delante de ti. Por eso, gracias, papá. Atamos toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Frenamos toda obra del enemigo que quiera venir a interferir en medio de la palabra. Toda perturbación la atamos, todo control mental, todo espiritismo que se está haciendo en esta hora, lo rompemos en el nombre de Jesús y declaramos que tú tienes una palabra para nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. Poderoso Dios. Amén. Eres digno. Decirle que tenés al lado, prepárate, porque Dios tiene una palabra en esta noche, independientemente de lo que el Espíritu Santo te está ministrando. El Señor tiene una palabra en esta noche para nuestras vidas. Yo lo creo con todo mi corazón. Ya hace varios días que esta palabra está rondando mi espíritu, mi mente, mi corazón. Y yo creo que esta noche es la noche para soltarla. Es una palabra de rompimiento, es una palabra de revelación. Es lo que el Espíritu Santo está hablando a las naciones. Por eso decirle que tenés al lado, prepárate. Dios te va a hablar esta noche. Vamos a ir juntos, por favor, al libro de Ageo. Libro de Ageo, capítulo 1. Y yo creo que Dios tiene una palabra para ti, Dios tiene una palabra para mí. Dios tiene una palabra para las naciones. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Hay dos amenes, le doy para adelante entonces. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Ageo, capítulo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. Solamente hasta aquí. Y yo le pregunto a usted esta noche, ¿quién es el que está opinando esto? Porque dice, hay gente que está diciendo, alguien está diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? ¿Por qué el pueblo? Está en plural. Porque está en plural, dice la pastora. Porque dice la Biblia y dice, Jehová de los ejércitos le habló a Zorobabel y le habló a Josué y le dijo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice. ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? Entonces no lo dice Dios. ¿Lo dice quién? El pueblo. ¿Y qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Versículo 5. Decirle que tener agárrate porque va a salir volando. Decirle. Antes de seguir leyendo, decirle, agárrate porque va a salir volando. Agárrate porque va a salir volando. Versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos.
meditad bien sobre vuestros caminos. Miren qué tremendo el versículo 6. Sembráis mucho, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Qué hacen? Siembran mucho y recogen poco. ¿Cómo es eso? Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová el Señor. Una vez más, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así dice el Señor. Padre, me diste esta palabra, me has inspirado, Señor, en esta palabra. Yo ahora te pido la revelación de tu Espíritu Santo, que nos ayude a entender y poder apreciar la magnitud de esta tu palabra. Ayúdame, Padre. Me encomiendo en tus manos, Señor, que, como decíamos recién, que tú seas mi universo, Señor, en esta noche. Que mis pensamientos estén calibrados con los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Interesante el libro de Ageo. Yo creo que es una descripción de la iglesia en el mundo, es decir, no quiero decir metida dentro del mundo, sino lo que el Espíritu Santo está hablando a las naciones. Creo que es una palabra que el Espíritu Santo está hablando a las naciones, y creo que es un diagnóstico de la iglesia para nosotros. Y yo le puse el título de este mensaje, si usted quiere anotarlo. Me inspiré en algunos de mis hijos que están estudiando enfermería, me inspiré en otros que son enfermeros, entonces me inspiré para el título del mensaje y le puse el mensaje diagnóstico y remedio en 5 puntos. Decirle al que tiene al lado, wow, yo quiero ese mensaje. Decirle. Entonces, para los que están estudiando enfermería, 50% de descuento. Diagnóstico y remedio en 5 puntos. Bien, vamos a hablar un poquito de Ageo. ¿Alguien sabe, me puede graficar o alguien me puede ayudar en el contexto histórico que está hablando aquí Ageo? ¿Alguien me puede decir qué está pasando aquí? ¿Alguien me puede ayudar? Está bien, la pregunta era muy difícil. Bueno, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Ageo está hablando cerca de unos 430 años antes de Cristo. Ageo está hablando unos 430 años antes de Cristo. ¿Está bien? El pueblo aquí, el pueblo que está ministrando aquí Ageo, que es Ageo está enviado a soltar una palabra sobre el pueblo. Este pueblo está llegando nuevamente a Jerusalén. Babilonia los había conquistado, Babilonia los deportó y incendiaron toda la ciudad e incendiaron el templo de Jerusalén. ¿Qué templo? El templo de Salomón, el templo que era de oro, que tenía piedras preciosas, que tenía madera de acacia. Todo lo incendiaron los babilónicos. Es decir, cuando ellos llegaron de nuevo a Jerusalén, se encuentran con una ciudad completamente destruida por el fuego. Entonces, ¿cuál es la misión de los hebreos? Pregúntenme, ¿cuál es el trabajo de los hebreos? El trabajo de los hebreos es reconstruir sus casas, porque sus casas las prendieron fuego, las rompieron, las quemaron, y a ellos nos mandaron a otro lado. 70 largos años. Diga conmigo, 70 años. 70 años estuvieron fuera de su casa, fuera de su país, fuera de su ciudad, 70 largos años. Les doy solamente un dato anecdótico. Hay una generación que no estuvo en Jerusalén, que directamente nació en la deportación, nació en Babilonia, no nació en Jerusalén, no la conocían. Entonces, cuando llegaron con sus padres, que ya eran viejitos, se acordaban que su casa también estaría por ahí, pero ellos nunca habían vivido en Jerusalén, porque fueron 70 años de deportación, de que Dios los llevó castigados a Babilonia. Entonces, Ageo está enviado de parte de Dios a soltar una palabra a los que vuelven de la deportación, a los que vuelven. Ellos estaban en otro país, todas sus casas, todo lo que tenían, el templo, que era impresionante, el templo de Salomón, ya no estaba más.
Las personas más grandes, los viejitos, se acordaban que en ese lugar estaba el templo, pero el templo no quedaba más porque lo incendiaron todo. Las personas mayores se acordaban de cómo era, porque hacía 70 años que vivían en otro lado. Entonces las personas mayores se acordaban dónde vivían. Y ellos empezaron a volver a Jerusalén. Entonces la misión de ellos era construir sus casas y levantarle un templo ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Ellos tenían el trabajo de levantarle el templo a Dios. Ahora, hay un pequeño detalle. Ellos tenían que reconstruir sus casas, pero tenían también que reconstruir el templo de Dios. Ahora, hay un pequeño detalle. Ese templo que tenían que reconstruir, dice la historia y la arqueología, que era una de las 7 maravillas del mundo. Es decir, el templo de Salomón era una de las 7 maravillas del mundo. Y usted me preguntará por qué. Vaya a la Biblia y dice que el templo de Salomón tenía oro en todos lados, plata en todos lados, bronce en todos lados, madera de acacia que se encontraba en un solo lugar, que era una madera perfumada que ya lo enseñé una vez, se encontraba en un solo lugar. Es decir, casi técnicamente imposible poder levantar otra vez el templo de Salomón, porque nunca más, dice la palabra de Dios, se volvió a construir un templo tan fastuoso, sería la palabra, como el de Salomón. Y esta gente tenía el tremendo desafío de levantar un templo como el de Salomón, o por lo menos eso es lo que ellos anhelaban. ¿Cuántos me entienden hasta acá? Háganme alguna pregunta. ¿Usted tiene alguna pregunta? Lo único que le pido es que me levante la manito si tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermano Juan, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Está bien? Ok. Hermana Eliana, ¿está bien? ¿Tiene alguna pregunta? No. Entonces vamos de nuevo, en un minuto. El pueblo que va a ministrar a Geo es un pueblo que viene de la deportación. Que es deportación que estaban viviendo en otro país. Donde ellos vivían, prendieron fuego en todo. Los babilónicos prendieron fuego todo. Entonces cuando ellos regresan, tienen que construir ¿qué cosa? Sus casas y el templo del Señor. Bueno, el templo del Señor es un desafío, porque el templo del Señor era todo de oro, era casi inconstruible. Por eso lo que ellos tenían en su mente y en su corazón era que tal vez nunca iban a poder construir nada. Dice la Biblia que David gran parte de su vida se la pasó juntando para dejarle a su hijo kilos y kilos y kilos de oro. Entonces, ¿de dónde estas personas que estaban deportadas, de dónde iban a sacar oro para construir el templo? Ahora, miren lo que pasa acá. Dios le habla, dice la Biblia ahí en Ageo 1:1, dice que Dios le habla a Zorobabel y le habla a Josué. Y Dios les dice, por medio del profeta Ageo, Dios dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, arregladas, dice otra versión que la vamos a estudiar. Y mi casa, la casa del Señor está desierta. Estaban en medio de un problema, porque el diagnóstico es que esta gente, de acá del versículo 2 y 3, esta gente no conoce a Dios. Pregúnteme, ¿por qué esta gente no conoce a Dios? Porque la gente dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Versículo 4. Dios pregunta, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros es el tiempo de habitar en las casas de ustedes que están arregladas? Decirle que tener al lado, el pueblo no conoce los pensamientos de Dios. Decirle también al del otro lado, decirle, ni los tiempos de Dios conocen. Es más, ni siquiera conocen a Dios. Ni siquiera conocen.
Ahora, mirar al que tenés atrás o al que tenés adelante y decirle, nosotros no estamos lejos. ¿Qué pasó aquí? Ellos tenían una opinión, que el tiempo para construir la casa no había llegado. ¿Quién tenía la opinión? ¿Quién hablaba de esa manera? El pueblo. El pueblo decía que no era tiempo de reconstruir. ¿Pero por qué el pueblo decía que no era tiempo de reconstruir? Nos enseña la palabra que los tiempos de Ageo no tenía un sacerdocio fuerte que ministrara al pueblo. Nos enseña la historia bíblica, que Dios mandaba de vez en cuando a algún profeta para corregirlos, pero no para ministrarlos. Entonces, Dios les decía cómo tenían que caminar, pero no les mandaba a un hombre como Moisés para que los ministrara, para que los aconsejara. No les mandaba eso. Le mandaba a un profeta para que los corrija. Evidentemente las cosas con Dios no estaban bien. Entonces, yo me anoté ahí. Tenían una relación con Dios. Es más, yo me anoté acá. Oraban a Dios. Y yo me anoté que hacían oraciones a Dios. Y el término sería, o el término teológico sería, hacían oraciones rogativas. Es decir, le rogaban a Dios, le pedían a Dios, le clamaban a Dios. Señor, yo necesito esto. Padre, yo te pido esto. Señor, yo te pido por otro. Señor, yo te... Y le pedían a Dios. Ahora, ¿a usted qué le parece? ¿Está bien esto? ¿Sí o no? Está bien. ¿Están acá? ¿Quieren que sigamos hablando de esto o hablamos de fútbol? Si hablamos de fútbol, tengo 47 años de experiencia para hablar de fútbol, pero... ¿O quieren que hablemos la palabra? Esta gente, los judíos, solamente le rogaban a Dios y le pedían a Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿eso está bien o está mal? ¿Está mal o está bien pedirle a Dios? Está bien. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes oren, tienen que hacer oraciones rogativas. Es decir, rogarle a Dios, pedirle a Dios. ¿Está bien? Jesús dijo, todo lo que pidan, pidan en mi nombre. Está bien, ellos pedían a Dios. Sígame. Dice también, o nos enseña la palabra, que esta gente hacían acciones de gracias a Dios. Es decir, agradecían porque estaban ahí, agradecían porque tenían su casa, agradecían porque iban a construir, agradecían por la familia. ¿Está bien o está mal esto? ¿Está bien o está mal? Está bien. Ok, entonces, le pedían a Dios, ¿está bien o estaba mal? Le rogaban a Dios que los ayude, le pedían a Dios que los bendiga, le agradecían a Dios, le daban gracias en todas las cosas. Pero había un problema. Pregúnteme en esta noche, ¿cuál era el problema, pastor? El problema de ese momento es que ellos le pedían a Dios, ellos le agradecían a Dios. Entonces yo me pregunto y te pregunto a vos, yo te hago una contrapregunta. ¿Está bien agradecerle a Dios? Y está bien pedirle a Dios. Yo te hago una contrapregunta. ¿Cuál es el problema de ese tipo de relación con Dios? El que se la juegue para ganarse el 10 tiene que levantar la manita. Es fácil la pregunta. ¿Es entendible, hermana Eliana, la pregunta? Yo le puedo pedir a Dios y yo le puedo agradecer a Dios. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? O mejor dicho, ¿qué le está faltando a todo esto? El que se la va a jugar, levántame la manito porque va a quedar escrachado ahí en el video. A ver. Darle a Dios. No, usted no puede. No puede salir del baño con la mano así. No puede. Es para filmarla. Sale del baño, no la ven ustedes. Sale del baño y sale con la mano así. A ver, espéreme,
pastora. A ver, hermano Juan. La honra. No. Está bien, pero no. Está bueno, pero no. O sea, yo le agradezco a Dios. Yo le pido a Dios. Yo lo honro a Dios. Yo lo bendigo a Dios. Qué fácil. ¿Pero qué está faltando? ¿Quién? El templo. No. Porque yo puedo estar ahí afuera y le puedo pedir a Dios y Dios me va a escuchar, ¿sí o no? Puedo traerme la canchita, le puedo agradecer a Dios y Dios me va a escuchar. Lo puedo honrar a Dios en mi casa, al lado de mi cama, lo puedo honrar a Dios y está todo bien. Pero falta algo que tiene que ver con esto. Porque la gente dice... Y se los enseñé, ¿sabés que se los enseñé? La gente dice, no ha llegado el tiempo de reedificar la casa. Dios dice, versículo 4, es tiempo para ustedes que estén en su casa y que mi casa está desierta. En otras palabras, Dios dice, ¿quién les dijo a ustedes que no es el tiempo? Pero mi pregunta es, yo le puedo pedir a Dios, yo le puedo agradecer a Dios, yo le puedo honrar a Dios, yo le puedo dar a Dios. ¿Pero qué está faltando acá? Falta algo, hermano querido, hermana querida, que Dios hable. Ahora, vamos a suponer. No es un monólogo. Vamos a suponer que usted está con otra persona al lado. Ya que sea amigo, amiga, novio, novia, esposo, esposa. Usted tiene a alguien al lado y le dice, qué lindo que sos. Yo puedo estar con mi esposa y decir, hola, mi amor, buen día, qué buena que está la comida, nos vemos, qué bueno, hoy tenemos tanto para hacer, cómo nos organizamos el día, qué vamos a hacer, para dónde vamos, qué te parece, qué compramos, qué vamos a hacer, qué te parece que hagamos para el aniversario, para mayo, qué te parece que hagamos con el tema del viaje, cómo lo hacemos. Entonces mi esposa me empieza a responder, mira, podemos hacer así, mira, ya nos ha pasado, porque tenemos una relación. ¿Me entiende lo que quiero decir? Ahora, usted imagínese que su relación, como es su relación con Dios, usted le diga a Dios, gracias Dios, te amo Dios, te honro Dios, te agradezco Dios, en el nombre de Jesús, amén. Al otro día, te amo Dios, te agradezco Dios, amén. Gracias Dios. Te pido por la pastora que se cae, así, todo el tiempo, te pido, te agradezco. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Pregúnteme, ¿qué va a pasar? Que en algún momento de su vida Dios va a decir, para. Te quiero hablar. Entonces, hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que se congrega en la iglesia y no sabe que Dios habla. ¿Cómo vas a conocer a alguien si no sabe cómo habla, cómo piensa, qué quiere, qué le gusta? ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo vas a conocer a Dios si vos no lo dejás que Él te hable? Decirle que tiene al lado, te están hablando a vos. Entonces, si usted quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida, es simple la pregunta. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Levánteme así su manito. Mire el consejo que le voy a dar. Escúchelo. El único problema es que escucharlo a Él requiere un tiempo suyo. Hay cosas que usted se tiene que desconectar para conectarse con Él. Porque mire lo que le voy a decir. Si usted está conectado a otras cosas, difícilmente se puede conectar con Él. La banda ancha del celestial es muy difícil engancharla. Se conecta muchas veces a la madrugada, en algún horario intermitente, pero no se conecta todo el día. Pero mi desafío para vos y para mí es, si yo me quiero conectar con Dios, me tengo que desconectar de algunas cosas. Porque si yo sigo conectado a otras cosas, con Dios no me voy a conectar nunca. Y me acordaba de un testimonio que me contó el apóstol Raúl García. Íbamos en un viaje y me contaba que su papá fallece un día, fallece su esposa primero, fallece su papá 3 o 4 meses después. Entonces el apóstol Raúl me dice, llorando, íbamos en pleno viaje en la ruta, me dice, ¿sabes qué fuerte, qué triste para mí en tan poco tiempo perder mi esposa? Y tal vez lo más terrible para mí fue perder a mi padre.
Entonces yo le pregunté, apóstol, ¿y por qué fue tan terrible perder a su papá? Porque me dice, el problema no solamente que era mi papá y yo lo amaba por ser mi papá. El problema es que nosotros como generación, como hijos, como pastores que estábamos con él, como líderes que estábamos al lado del apóstol, que era su papá, me dice, ¿sabes qué hacíamos? No lo escuchábamos a Dios, no lo buscábamos que Dios nos hable, nos hablaba Él. Él nos hablaba de parte de Dios. Él nos decía lo que Dios quería para nosotros. Y entonces no teníamos relación con Dios. El hombre nos hablaba lo que Dios quería. Y entonces le dije yo, perdí muchos años de mi vida sin escuchar a Dios. Hoy, la falta de compromiso del mundo que se nos metió a la iglesia, la falta de compromisos hasta con Dios mismo, por no escuchar a Dios. Ageo 1:1. ¿A quién Dios le habla primero? Habrá alguien que me levante la manito y me pueda responder. ¿A quién Dios le habla primero en Ageo 1:1? ¿A quién le habla? A Zorobabel, gobernador de Judá. Entonces me puse a estudiar quién era este famoso Zorobabel. Bueno, Zorobabel era el líder político del pueblo de Israel. Pero hay un pequeño problema. Dígame, ¿cuál es el problema, pastor? ¿Cuál es el problema, pastor? ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Tiene tiempo para que le cuente? Sí, Zorobabel significa solo, nacido, y va a haber confusión. Vamos de nuevo. Solo, nacido, va a haber confusión. Zorobabel es una persona que nació en Babilonia. Pero Babel significa confusión de lenguas. Génesis capítulo 11 le va a detallar un poco mejor y se lo regalo para cuando usted se vaya a dormir esta noche. Génesis capítulo 11. Se lo resumo en un minuto. Génesis capítulo 11 dice de un pueblo que se levanta para levantar una torre en contra de Dios. Y ellos levantando esa torre se quieren llegar hasta Dios y creerse como dioses. Como Dios los ve tan unidos y tramando lo oculto en contra de Dios mismo, Dios dice que manda su espíritu y confunde todas las lenguas. Entonces cada uno fue disperso. Entonces Babel, dice la traducción de Génesis 11, Babel significa confusión de lenguas o confusión. Dios los confunde y se separan todos. Entonces Dios al primero que le habla es al que está confundido. ¿Me meto o no me meto? Sí. Si me meto, va a salir volando en cualquier momento. ¿Me permiten estudiar la palabra juntos? Dios le habla al confundido. Ahora, ¿por qué le habla al confundido? ¿Por qué le dice, ustedes no están entendiendo nada? Ustedes piensan que conocen mi tiempo, pero ustedes no conocen nada. Ustedes piensan que están haciendo bien, pero ustedes están haciendo cualquier cosa. Yo vengo a denunciar en esta noche porque lo que el Espíritu Santo está denunciando en las naciones es que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que está confundida. Está confundida. El diablo les vino a traer confusión. ¿Sabe qué? Se la pasan en sus casas. Denuncié millones de veces a los vagos, denuncié millones de veces a los que están en holgazanería, denuncié un montón de veces a aquellas personas que están en depresión, en angustia, y son cristianos. Personas que están en desobediencia, personas que están en pecado, y encima se piensan que son hijos. Decirle que tener al lado, no te confunda. No te confunda. El espíritu del diablo, el espíritu de temor, envió sobre muchos de la iglesia en América Latina, envió un espíritu de confusión. Se encierran en sus cosas, se encierran en sus casas, se encierran en todo lo que tienen, se encierran en sus temas. Cuando salen de la puerta de esa iglesia, cuando están acá adentro, ¿cómo estás? Bien, mi padre espiritual, mi madre espiritual. ¿Cómo adora a mi madre espiritual? Yo quiero ser como mi madre espiritual.
Se van de la casa y vuelven. Ah, me están filmando. No puedo decir huevada porque me están filmando. Pero digo, vuelven a sus cosas. Vuelven a estar confundidos. Entonces están acá y se quieren ir de la iglesia. Están acá, se quieren ir de la paternidad. Están acá y se quieren ir de su casa. Están acá y... Decirle al que tiene al lado, ¿estás confundido? Confundida. Están acá y dicen, ay, yo no sé si voy a ofrendar hoy. Están acá y dicen, yo no sé si voy a tomar la cena. Entonces a veces ese espíritu, te digo la verdad, no sé si es un espíritu de confusión o un espíritu estúpido. Uy, se lo dije. Ay, yo siento que el pastor no me quiere más, que no es mi padre espiritual. ¿Sos tarado? ¿Estás confundido? ¿O qué te pasa? Decirle que te lo recién está empezando, agarrate porque recién está empezando. Vienen a la iglesia, vienen a pedir consejo y dicen, pastor, padre, pero ayúdeme, quiero un consejo. Bueno, tenés que caminar por allá. Ay, yo siento que el pastor es malo conmigo. ¿Sos confundido? ¿Sos tarado o qué? ¿Te pasa? Nunca fuimos buenos. Decirle que te lo dado. ¿Cuándo fueron buenos? ¿Cuándo fueron buenos? Si siempre agarraría a Estefanía para decirle, ¿cuándo fuimos buenos? Claro. Pastora, ¿le puedo preguntar a Estefanía? Sí. Hermana Estefanía, ¿cuándo fuimos buenos? Se puso roja, me está a punto de la carbona, entonces no le pregunto más nada. Hermano Sebastián, ¿cuándo fuimos buenos con el tema de los consejos? Venga, mijito, que está todo bien. Así me hace Sebastián. No sé si es bueno o mal. Hermana Eliana, ¿cuándo fuimos buenos nosotros? Usted pues vino a preguntar, pastor, ¿qué hago? ¡Traiga a esa hija para acá porque la vamos a reventar a patada! Bueno, listo. Chu. ¿Fuimos buenos alguna vez? Entonces espere que seamos buenos. No me venga a preguntar y decir, pastor, yo me quiero casar, pero estoy orando por Luis, por Pedro, por Martín y por Nicolás. ¿Cuál será de Dios? ¿Sos tarada? ¿Sos estúpida? ¿Estás confundido? ¿Qué te pasa? ¿Sigo o la quedo ahí y hablemos de fútbol? Hermano, ¿qué hacemos? Hablemos de Boca Juniors, de cómo se llama el equipo bonito. Hablemos de otra cosa que sea más, que me anime más. De San Lorenzo que quedó fuera de vuelta. Pobre San Lorenzo, che, horrible. Entonces nos encerramos en nuestras casas, en nuestras cosas, queremos que Dios nos bendiga. Estamos confundidos, somos tarados, ¿qué nos pasa? No hacemos la voluntad de Dios, hacemos la que nosotros queremos, no le rendimos cuenta a nadie, nos manejamos, vamos, venimos, entramos y salimos, no nos reportamos con nadie y queremos que nos vaya bien. Estamos confundidos, somos tontos, ¿qué nos pasa? Algo nos pasa. Decir al que tiene al lado, algo nos pasa. Algo pasa. Entonces después tengo los otros hijos preciosos que me dicen, ¿y por qué, pastor, la gente se va de la iglesia? ¿Escuchó por esos hijos tarados míos que yo tengo que venir y preguntar así? ¿Por qué se van de la iglesia, pastor? Cada vez hay más gente que se va de la iglesia. Pregúnteme, ¿por qué se va de la iglesia la gente? ¿Por qué se va de la iglesia la gente? Mire que yo le voy a contestar, pero usted se anima a preguntarme. Sí, ¿por qué se va la gente de la iglesia? Porque acá no se le hace precio a nadie. Desde el primero al último, no a Jesús, pero digo, acá hay una línea. Acá hay un misterio. El problema es que ellos piensan, la gente que viene, que van a venir con sus cosas, van a venir con sus babeles, van a venir confundidos, entonces acá van a hacer lo que quieren ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pregúnteme, ¿y entonces qué pasa? Te lo grafico de esta manera, mirá. Hermoso los jarrones. Pregúnteme, ¿qué le pasa a la gente, pastor? ¿Qué le pasa a la gente? La gente viene a la iglesia con sus confundidas, con su mundanalidad, con sus cosas. Entonces nosotros le predicamos el mensaje del reino. Entonces pregúnteme, ¿y qué pasa, pastor, con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Rebota, porque somos más cabezones que ellos. Y se van. Porque ellos piensan, vengo en fornicación con 2 o 3 minas. ¿Qué hago, pastor? Venga, mijito, también entres al diezmo. No, flaco. O cambiar o te vas de acá. O le hicimos precio con lo va. No. Pastor, vengo con 3 abortos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, flaca, aflojar. Sí, pastor. Pero tampoco están así. Nosotros respetamos la obra del Espíritu Santo. Han pasado por el encuentro, el recontraencuentro, el posencuentro. Se vieron confrontados con situaciones personales
experimentaron la libertad de Cristo y volvieron a sus cosas. Entonces, a veces es como imposible, por así decir, querer que nosotros bendigamos el pecado. Les predicamos el Evangelio de Cristo, les predicamos el amor de Dios. Y no quieren cambiar. No quieren cambiar, bueno. Sigan por ahí. Hay un canto precioso de Bill Sensini que dice: nosotros cuidamos su presencia. Yo creo que es así, que aquí cuidamos su presencia, estamos comprometidos con el reino. Pero acá hay gente que dice: aún no es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. ¿Por qué habla así? Porque no tienen relación con Dios. Porque se aventuran y dicen: no es el tiempo, porque Dios dice. ¿Y cuándo tuvieron relación con Dios si no oran? O oran y Dios no les dice nada. Entonces, lamentablemente, Dios los confronta. ¿Por qué los confrontan? Pregúnteme, ¿por qué Dios los confronta? Dios los confronta porque lamentablemente esta gente puso primero su casa y después el reino. Entonces, ¿por qué Dios los confronta? Porque pusieron primero su casa y después el reino. ¿Cuál es el valor del reino? Primero, ¿qué va? El reino. Y después, todas las demás cosas, dice así, van a ser añadidas. ¿Qué va primero? El reino. No, se ve que usted no me está escuchando. Acá. ¿Qué va primero? El reino. Más o menos. ¿Qué va primero? El reino. ¿Qué va primero? El reino. No el reino. El reino no. El reino. ¿Qué reino? Primero va, no el reino. Decirle no el reino. Primero va el reino. Y la Biblia dice en Mateo 6:33, primero va el reino y todo lo demás va a ser añadido. Acá esta gente, la gente de acá, de los judíos, no nosotros, nada que ver. La gente puso primero su casa. Y dice, después hacemos la casa de Dios. Primero mi casa. Entonces le dice Dios, ¿qué es bueno? Primero tu casa, tu mejor casa, tu recontra casa, y después mi casa. Y Dios les dice, mediten bien en sus caminos. ¿Qué están haciendo? Y ahí me voy a ir a la versión popular, que es más pobre. La Dios habla hoy. Capítulo 1. Dice... ¿Está preparado para lo que le voy a decir? Sí. ¿Gloria a Dios? No. Ageo 1:2, versión popular. Ageo capítulo 1, versículo 2. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es el tiempo de reconstruir mi templo. Está hablando Dios. La gente dice, todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es el tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Decide al mejor estilo de la Yaqui. Entonces, versículo 5, la versión popular, Dios dice: yo, el Señor Todopoderoso, les digo, piensen bien en su conducta. Porque ellos ponen primero su casa, sus cosas, y después Dios. Entonces, ¿Dios qué dice? Bueno, no hay ningún problema, yo sigo con mi reino, bendigo a mis hijos y ustedes después. Versículo 6, ayúdenme por favor. Pastor, ¿usted tiene la versión Reina Valera 60? ¿O tiene otra versión para ayudar? La actual. A ver cómo dice la versión actual. La 6, el 6. 1:6. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Entonces yo me anoté. Punto 3. Consecuencias de la desobediencia y de la falta de honra a la casa de Dios. Claro, estos son consecuencias de la desobediencia a Dios y de la falta de honra a la casa de Dios. Decirle que tenía al lado, esto era para los judíos de antes, decirle. No es para nosotros, decirle, no es para nosotros. Levante su manito conmigo y diga, esto no es para mí. Mirá lo que acabo de decir, esto no es para mí, no es para mí. Vos quedate tranquilo. Entonces dice, siembran mucho, pero no recogen nada. Entonces entraríamos, como dijo el hermano Sebastián, en una contraposición a lo que nosotros estudiamos y hemos aprendido, que si sembramos vamos a recoger. Pero dice que estos siembran mucho, pero recogen poco. Entonces yo me pregunté acá, ¿pero con qué corazón lo están haciendo?
Hello. ¿Sigo? Sí. Beben y comen como parte de la alimentación, pero no se llenan. Se visten y no se conforman. Entonces el padre me decía hoy, entran en un espíritu de consumismo. ¡Wow! Porque nada los satisface. Pero decía que al lado, esto era para los de antes, para los judíos, no es para nosotros. Esto era para los de antes, los judíos, no para nosotros. Mirá lo que pasa porque esta gente deshonró a Dios, deshonró la casa, le importó un pito, perdónenme la expresión, la casa de Dios. Y mirá lo que dice, lo que se gana, lo que ganan como sueldo se les va como por una bolsa rota. Entonces yo me preguntaba y lo anotaba acá. Esto quiere decir entonces que su corazón no estaba en el reino. Esto pasa porque evidentemente Dios no estaba en ninguna parte de esta economía. Y mire lo que se me vino a la mente y al corazón. La Biblia dice en Malaquías 3:10 que si nosotros le damos a Dios nuestros diezmos, ¿Él qué va a hacer? Reprender el devorador. Él va a reprender el devorador y va a abrir el cielo. ¿Por qué a esta gente le iba mal en la economía? ¿Por qué no le alcanzaba el sueldo? Porque Dios no podía reprender al devorador, porque los cielos estaban cerrados, entonces no había bendición sobre ellos. ¿Por qué les llegó esto? Porque deshonraron la casa, porque deshonraron a Dios, porque lo desobedecieron. Entonces ganaban y lo que ganaban se le iban. ¿Por qué? Porque Dios no podía levantarse a defenderlo. Decirle que tenía al lado, pero esto no es para nosotros. Entonces ellos pensaban que iban a una iglesia y estaba todo lindo. Iban a la iglesia, calentaban el asiento, lo calentaban de una manera religiosa. Entonces mi consejo hubiera sido, pregúnteme, ¿cuál hubiera sido el consejo para ellos? Yo le hubiera dado un consejo, ya que tengo un hijo que está jugando ahí a la pelota, le digo, háganse socio de Boca Unido. Disfruten ir a ver a Boca Unido. Háganse hincha de Boca Unido. Pero no vengan a la casa de Dios, porque esto no es un club. Claro. Porque con Dios, decía recién Jesús en el Romero, si nosotros le decimos a Él que Él sea nuestro universo, que Él sea nuestro todo, que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él camine todo el día conmigo, ¿saben lo que va a hacer Dios? Lo va a hacer. Pero ¿saben cuál es el problema de esta generación? Y yo vine a denunciarlo en esta noche. Es que la generación de hoy no quiere comprometerse con nadie, ni siquiera con Dios. No quieren compromiso de hombre-mujer, no quieren compromiso mujer-varón, no quieren compromiso con sus estudios, no quieren compromiso con su casa natural, no quieren tener ningún tipo de compromiso con nadie. Y dentro de ese paquete lo metieron a Dios y lo metieron a la iglesia. Pregúnteme, ¿cómo termina esa generación, pastor? Terminan muertos. Porque al no comprometerse con Dios, al no tener revelación de Dios, al no tener una relación con Dios, estás expuesto para que Dios no te robe. Aún puede robar tu vida. ¿Por qué? Porque estás jugando y sí o no, y siento y no siento, y siento hasta que Dios diga, pum, te corté. ¿A quién le vas a reclamar? Hello. ¿A quién le vas a reclamar? Parece tan tonta la comparación. Pero si usted juega tanto con Dios y con el diablo, juega con Dios y con el diablo, es como cuando diga un día, soy Javier, soy Boca, soy Javier, soy yo. Dios es listo, pum, apaga la tecla que dice Walter. Y se acabó, no le puedo reclamar a nadie. ¿Por qué? Porque estoy jugando. Yo juego al cristianismo, juego que vengo a la casa, juego que soy hermano, juego que soy hijo. Pero no lo soy. Decirle a que tengo al lado, esto era para los judíos de antes. Qué tremenda palabra. Siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian. En otras palabras, hay gente acá que no es feliz. No es feliz. Entonces yo me preguntaría y te pregunto a vos, ¿por qué no es feliz? Porque no hace la voluntad de Dios. ¿Qué más gozo y alegría que hacer la voluntad de Dios? Por eso Dios le dice, mediten bien sobre vuestros caminos, dice el versículo 7. Versículo 9. Buscan mucho y hallan poco. Se encierran en sus casas y yo lo voy a disipar de un soplo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pero Dios quiere que nos despertemos.
Porque dice que a esta gente se le detuvo el cielo, se le cerró el cielo, se le dejó de llover. Dios llamó a la sequía. Oh, precioso Dios. Pero en esta palabra, yo traigo una palabra de arrepentimiento. Vamos, póngase de pie donde está. Yo le preparo, le anhelo, usted prepare su espíritu. Por el Padre me dio una palabra de promesa para soltar esta noche. Yo abriría mis manos, la levantaría, prepararía mi corazón. Porque el Padre nos ve dormidos. Pero el Señor quiere despertar el espíritu de muchos esta noche. Padre, yo oro en esta noche para que tú empieces a ministrar tu gloria en medio de cada uno. Que tú les despiertes, así como hiciste con Zorobabel, así como lo hiciste con Josué. Y dice que tú lo hiciste con todo el pueblo. Y una vez que tú los activaste, una vez que los despertaste, dice que vinieron todos a trabajar a su casa. Es decir, corrieron el foco de su casa por buscar tu casa. Por eso el salmista dijo, mejor es un día en tu casa. Oh, rabababazo. Y berebebese. Oh, rebebebeso. Y el Señor me decía estos días, subid al monte, traed madera y reedificad mi casa. Es una palabra que quedó gravitando en nosotros y que la trajimos de Santiago. El Señor dijo, construyan de madera. Aunque ellos querían reedificar con todo el dinero y con todo lo que tenían antes. Y el Espíritu Santo me dijo allí en Santiago, ustedes piensan que tienen una casa de madera y son poca cosa. Y el Espíritu Santo me dijo allí en Santiago, aunque tengan una casa de madera, ustedes son una casa para las naciones. Me dijo, hijo, no mires tu casa de madera, no mires tu condición de madera, porque las naciones van a ir a golpear tu puerta. Y me beso, oh, regrese la mamá manderazo, oh, la mamá esté. Y dice que cuando entendieron, y acá viene la palabra, yo abriría mis manos y la recibiría. Dice que cuando entendieron la visión, dice que cuando escucharon a Dios, dice Ageo capítulo 2 versículo 3. Y Dios le pregunta a muchos hoy, y les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa allá en el año 2010, 2011, 2012, 2013? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella la actual? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces el Espíritu me dijo, profetiza sobre el ministerio. Y el Señor nos dice, pastora, el Señor te dice, esfuérzate. Dios le dice al pastor, esfuérzate. Dios le dice al líder de la ciudad, esfuérzate y cobren ánimo. Dios le dice a los hijos de esta casa, cobren ánimo, porque hay gente que está desanimada y todo espíritu de desánimo se va en el nombre de Jesús. Y me rebebes que amamoso. El espíritu de desánimo se va afuera, lo desenmascaro en el nombre de Jesús. Y ahora te imparto el espíritu para que cobres ánimo y para que trabajes para el Señor, porque el Padre dice, yo estoy con vosotros. Oh, versículo 5 de Ageo 2. El Señor dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Versículo 6 dice, porque así ha dicho el Señor, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.
y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. El Señor Jesús vuelve. Y mire lo que dice acá esta promesa que me dio el Padre, fresquita, hace unos ratos. Me dijo, y llenaré, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Oh, poderoso Señor, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dice la versión popular, que fue lo que más me ministró, dice: ánimo, anímense todos ustedes, trabajen, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Oh, abre tus manos, recibe esta palabra. Dice la Biblia ahí, en Ageo 2, versión popular, dice: pastora, esta palabra para nosotros, tómela y pártela esta palabra. Háganme caso. Haré temblar todas las naciones, dice el Señor. Ageo 2:7. Dice, el Señor me decía: haré temblar todas las naciones. Tómela esta palabra porque es para nosotros. Y dice: haré temblar el cielo y la tierra y el mar. Haré temblar todas las naciones y traerán sus riquezas, y mi templo se llenará de gloria. Las naciones traerán las riquezas a esta casa y el templo se va a llenar de gloria. Aleluya. Yo creo esta palabra. Selle esta palabra, pastor. Oh, rebebebeso. Míos son la plata y el oro. Todo le pertenece al Señor. Versículo 2:9. Y yo abro mis manos porque esta palabra es para nosotros. Y dice el Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho Jehová el Señor. Señor, lo que tengo es tuyo. Yo lo creo, que las naciones van a venir, y creo que tú vas a llenar de una segunda gloria esta casa, porque mis hijos vieron la primera gloria, vieron cómo comenzamos, pero dice esta palabra: pero la gloria postrera, la gloria mayor, la gloria segunda va a ser en este lugar. Y me decías claramente: y daré paz en este lugar. Y Dios nos dio una palabra hace unos años: este barrio va a ser conocido como un barrio de luz, como un barrio de paz. Prepárate, casa de David, prepárate. Es tiempo de cobrar ánimo, es tiempo de levantarte, es ánimo de esforzarte, es ánimo de pelear por tu familia, por tus hijos, por tus generaciones, porque el Padre va a traer una segunda gloria a esta casa, una gloria mayor, una gloria mayor, una gloria mayor. No temas, porque tienes una casa de madera, porque es una casa de naciones, es una casa de paternidad. El Padre me dijo: la voz que sale profética, los decretos que salen de tu casa, me dijo, son decretos que mueven los cielos, que mueven los cimientos, me dijo el Padre. Los decretos que salen de ese altar, me dijo, son decretos que salen para las naciones. Por eso yo profetizo. Ahora levanto mi voz como profeta de Dios y digo que se despierta una generación, que se anima una generación, que cobra ánimo, que entra el Espíritu de Dios. Ahí está. Ahí está el Espíritu de Dios entrando en tu vida. Ahí está el Espíritu Santo entrando en tu vida. Porque te voy a mudar, dice el Señor. Ya no vas a ser el mismo, ya no vas a ser la misma. Oh, repete esto. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Despierta.
despiértate, despiértate. Yo profetizo esta palabra, despiértate, despiértate en el nombre de Jesús, despiértate. Ya no juegues más al espectador, no juegues más a la iglesia. Despiértate, levántate con la unción que el Padre te ha dado, levántate con la unción de la casa. Sopla, Espíritu Santo. Porque tú ahora te vas a acercar a la mesa del Padre y el Espíritu tiene que estar en ti. El Espíritu tiene que estar despierto. Despiértate. Lo que estaba apagado, lo que estaba dormido, se despierta en el nombre de Jesús. Te conectas con el cielo. Te conectas con el cielo. Te conectas con la paternidad. Te conectas en el nombre de Jesús. Rompo toda conexión que no sea con Dios. Rompo todo trabajo. Rompo todo pacto. Hay personas, 2, 3, 4, 5, hicieron pacto cuando fueron jóvenes. Hicieron pacto con ídolos falsos. Dieron plata, dieron ofrenda, dieron ropa. Y el Espíritu me dice que corran de esa posición espiritual, que corran de la idolatría, que salgan, que